todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muy buenas tardes, noches. Bueno, pues usted, si nos ha hecho favor de seguirnos, sabe que hemos tenido ya un programa en donde vamos por décadas para llegar a los 50 años de Cancún. La primera fue de los 70 a los 80. ¿La haces breve, Cardín? Por favor, Carlos Cardín está con nosotros y también Andrés Uscanga. Uno en Puerto Morelos, el otro en Cancún, su servidor en la Ciudad de México. Y usted, bueno, pues esperemos que también esté en el extranjero, en el resto de estados de la República y obviamente también en nuestro querido Quintana Roo. Nos vamos de 70 a 80 para ser muy breves y actualizar a quienes no vieron el programa pasado. ¿Te parece, Carlos, por favor? ¿Cómo no? Bueno, los 70s, 80s son el nacimiento de Cancún, la creación de una nueva ciudad, planeada supuestamente, pero que no se pensaba y nunca, hasta finales de los 80 se llegó a pensar de que se podía escapar de las manos, por la gran migración que obtuvo de gente de todo el país prácticamente. Empezaron a llegar obreros, albañiles, se fueron convirtiendo en meseros, se fueron convirtiendo en prestadores de servicios turísticos y fue llegando gente muy profesional de Guerrero, de Veracruz, que oían algo nuevo y ellos sentían que podían hacer cosas mejores y empezó un gran boom. 70, 80 fue para Cancún de mucho movimiento, no solo de tierra, sino de gente. Y para mí lo más importante fue el arraigo de esa gente en algo donde no había luz, no había agua, no había servicios, no había centros comerciales. Empezaban los mercados, se fueron dando después del 75 y fueron creándose condiciones más aceptables de vida. La gente empezó a traer a sus familias, se empezaron a abrir escuelas, todo se fue dando paso a paso y a crecer como un adolescente que de pronto la ropa de la noche a la mañana le queda chica, le quedan chicas las calles, le quedan chicas los espacios, le quedan chicos los crecimientos habitacionales. ¿Y todo esto? Sí, es también la década en donde deja Quintana Roo de ser territorio para convertirse en estado libre y soberano. Su primer gobernador, Jesús Martínez Ros, ¿Sí? Un primer alcalde no electo, sino designado. Posteriormente, como un primer alcalde, aparece Felipe Amaro Santana, ya con votación. Y bueno, es también el tiempo en el que se genera la constitución del Estado y los códigos que se requerían, en fin. También en cuanto a formación política, inició Quintana Roo su vida. ¿Está usted en Estado de los Estados? Soy Dilia Arellano, usted ya me ha hecho favor de verme en otras ocasiones. ¿Y qué te parece, Andrés Uscanga, si nos relatas 80-90? 80-90 fue realmente pues, el boom turístico que se dio en cuanto a la parte hotelera, la parte más importante que fue la atención a los turistas por parte de todos los prestadores de servicios turísticos, desde el aeropuerto hasta las agencias de viajes, los tours, que se dieron muchísimo la visita a sitios arqueológicos y en fin, realmente fue excepcional hasta antes del huracán. ¿El huracán Gilberto tuvo lugar qué año? En 1988. Septiembre de 88. Septiembre del 88. Estos meses de septiembre, octubre, ¿verdad? Que son los de los huracanes, ay, nanita, y los de los temblores. Recuerden que también en septiembre del 85 aquí la ciudad se destruyó. El Gilberto, Cardín, ¿qué experiencias trajo para los habitantes en Quintana Roo? Porque, bueno, pues dada la migración, muchos de ellos, sobre todo los que venían de la zona centro, de la capital del país, pues estábamos acostumbrados a los temblores, pero no a los huracanes, ¿eh? Esa fue el gran cambio. La experiencia dramática, drástica, difícil para los cancunenses
de sentir un huracán, pero además el más grande del siglo y yo creo que de muchísimos años. El huracán Gilberto, enorme, con un ventarrón de más de 350 kilómetros por hora. Afortunadamente pasó muy rápido, o sea, su capacidad de traslación fue muy rápida, porque si se queda tantito, destruye todo. Pero sí terminó la zona hotelera, por ejemplo, que es donde golpea primero un huracán, como lo vimos ahora hace semana y media. Tenía ya todos sus lobbies, todas sus camas, refrigeradores de los cuartos, cortinas, no solo en el Paseo Cuculcán, sino también en la Laguna Nichupté. Fue un barco cubano que se quedó encallado encima de un hotel, Las Velas. Fue impresionante, porque el tamaño del barco y con la carga casi completa de pescado, y encallado ahí hasta la orilla, que si no estaba el hotel yo creo que llegaba al bulevar. Fue impresionante y se tuvo que sacar en pedacitos, no se pudo rescatar, no se pudo jalar para poner a navegar nuevamente. De ese tipo de cosas. Ahora, el huracán Gilberto se lleva a las playas, ¿verdad? Se lleva a todas las playas, así es. Y aquella playa compuesta por una arena que era prácticamente talco, desaparece. Y viene entonces la formación el acarreo de arena de Cozumel, de otros lugares del estado, pero ya no vuelve a tener ni la blancura ni la textura después de Gilberto. Creo que eso es la marca de nuevas playas en Cancún, los de la década 80, 90, ¿verdad? Sí, el problema de las playas, yo estuve muy metido en ese tema con la universidad, la UNAM, y con la Comisión Federal de Electricidad, que hicieron un estudio de 2 años. La granología de las playas que tú comentas, blancas y que no queman, a las 12 del día no quemaban, podías caminar descalzo sin problema, porque no compactaba la granología. Se descubrió después de esos 2 años que los bancos de arena estaban enfrente, habían 3 bancos grandes de arena, y había que extraer esa arena y regresarla. Ya se habían hecho algunos intentos de traer de otros lados, pero cuando se concreta eso de traerlo de otros lados, no escuchando las recomendaciones que años anteriores, en el 90 había dado la universidad, fue cuando Wilma, que se vuelven a ir las playas y traen la arena de Cozumel y se vuelve un lío ahí. Los cozumeleños con justa razón dicen, ¿por qué se llevan mi arena? Bueno, entonces ya vamos, espérame tantito, ya iríamos en el 90-2000. Sí, lo que pasa es que es exactamente donde nos quedamos el programa pasado. Sí, es la referencia. Yo creo que lo que marca la vida de Cancún, rompe tiempos de Cancún, es el 88, el huracán Gilberto. Porque con los swap, aquellos famosos swap, los intercambios de deuda con inversión, hace que también se dinamice mucho la inversión, y en el 88 hace que se dispare nuevamente la migración, en el 90, 93, y hace que esto vuelva a hacer Cancún un verdadero polo de desarrollo de la región y más allá. Y se vienen a sentar aquí miles de mexicanos, pero también miles de extranjeros. Esa es una parte que hay que platicar, es un tema muy importante. Andrés, ¿nos haces favor para llegar al 2000? Con mucho gusto. Bueno, yo quisiera comentarles una reseña rápida de Puerto Morelos por el huracán Gilberto. Efectivamente, el ojo del huracán pasó por Puerto Morelos, que nos han pasado ya varios ojos de huracanes. Afortunadamente en ese entonces no había tanto desarrollo turístico, y entonces el mar nos dejó unas playas hermosísimas, lo que era Puerto Morelos, algunas casas sí destruidas por el huracán Gilberto, que era todo, y efectivamente dejó, por ejemplo,
había un centro de investigaciones Sinvestap. más recientes del mar, sí, y lo destruyó completamente, pero las playas quedaron hermosas, preciosas, igual que lo pasó con los otros lugares, ¿no? Ahora, entrando de lleno a lo que son los años 90 a 2000, pues al inicio de los 90 tuvimos el boom de recuperación de Puerto de Cancún Un nuevamente, ventilador. pero ahora se dio con los famosos Spring Breakers. Ya habíamos comentado anteriormente Cuando entró Wilma. que los Spring Breakers vinieron a salvar a Cancún para darle una recuperación mucho más rápida en cuanto al turismo masivo comenzó a llegar a Cancún. De esta forma, los hoteles que comenzaron a traer el turismo de todo incluido, igual se vieron beneficiados por la llegada masiva de estudiantes en dos épocas del año, la primavera y el verano. El turismo Spring Break, que es el turismo de primavera, en todas las escuelas y universidades en los Estados Unidos y Canadá, pues llegaron masivamente a Cancún en muchísimos vuelos de las líneas aéreas. Ahí fue donde se incrementó todo el turismo en Cancún. Bueno, yo creo que esta década es muy importante por varias razones. Primero, Cancún pierde esta categoría de turismo caro, con un proyecto determinado, con construcciones que tenían muy marcadas sus limitaciones, desde la venta de terrenos, tengo entendido, Cardín, por Fonatur, el destino, el número de habitaciones, etcétera. Y en esta década empieza el todo incluido, que viene a generar la pobreza que todos conocemos que existe, porque bueno, pues se terminan las propinas, las buenas propinas, se tiene un turismo ya de pues mediano y bajo poder adquisitivo, que recurre mucho a los centros comerciales para comprar aguas y papas y cosas por el estilo. Y bueno, ahí también los restaurantes empiezan, sobre todo los de la ciudad y algunos de la zona hotelera, empiezan a ver pues caer el número de sus comensales. En fin, me parece que sigue siendo una década esta de muchos cambios para Cancún, para Quintana Roo, pero también si nos vamos ya a la del 2000-2010, que es a la que pertenece este programa, 2010-2020, bueno, pues también vemos la llegada de una corrupción ya sin límite, ¿verdad? Independientemente de cómo va creciendo Cancún, en esa misma proporción o tal vez mayor, también va creciendo la corrupción. ¿Cómo vamos del 2000 al 2010, Cardín? Yo creo que el 2000 al 2010 venía una consolidación muy fuerte de Cancún, pero con la caída de las Torres Gemelas, el atentado con los aviones, es un golpe muy duro a las líneas aéreas. Las líneas aéreas bajan, unas desaparecen, otras crean alianzas, otras cambian rutas, y lo peor que le puede pasar a un destino turístico como Cancún es perder asientos de avión. Había que recuperar asientos de avión. O sea, los hoteles no se pueden mover, los aviones sí. El hotel está fijo en el destino, el avión puede cambiar de destino. Y esto obligó a otra operación de promoción y de alianzas con las líneas aéreas para que Cancún volviera a tener un crecimiento en asientos de avión. Recuerden que es ahí donde empieza el tema de seguridad en los aeropuertos, de seguridad al subirse al avión, de un tema que luego se ha ido volviendo más fuerte al paso de los años y más ahora con la pandemia. Entonces Cancún entra en esa etapa, en esos 10 años, con ese problema muy marcado. Y el siguiente se da en el 2005. Estamos en este momento, en este día de hoy, a 14, estamos a 7 días de que se cumplan 15 años de que nos pegó Wilma, el 21 de octubre del 2005. Eso fue otro momento duro y difícil para Cancún.
Pero todavía para cerrar estos 10 años, tuvimos otro golpe. En el 2009 nos viene el tema de la H1N1, que es la influenza, y con un mal manejo de la información se nos cae el turismo prácticamente 2 años, 2009 y 2010. Entonces, esa década está muy marcada en esos tres elementos, ¿no? El inicio, la mitad y el final. Cancún ciertamente no dejaba de crecer. Ayer yo hablaba con un líder obrero y me decía, a pesar de cómo estamos, están creciendo, están haciendo nuevos hoteles y nuevas inversiones. Cancún tiene un imán para los empresarios y una seguridad que no se la da el gobierno, no se le dan los gobiernos ni federal, ni estatal, ni municipal. Se la da la realidad de que las inversiones aquí son productivas y son muy rápidas para producir. Se la da la belleza de la naturaleza, Sí, ¿no? sí, y esa belleza de la naturaleza es la que atrae a los visitantes y por lo tanto a que A las genere inversiones. una recuperación económica muy rápida y muy importante para la inversión de los negocios. Lo que se tardan en recuperar en otra serie en inversiones hipotecarias o en inversiones en la bolsa o en inversiones en moneda o en lo que tú quieras, que se tardan de 10 a 15 años y aquí se tardan de 1 a 5. Entonces, ¿dónde va el inversionista? Pues donde tiene retornos más rápidos, ¿no? Ciertamente, Andrés. ciertamente, como tú decías, bueno, el mercado se abrió, que esto también fue expectativa de Gilberto, expectativa de Wilma, expectativa de las Torres Gemelas, expectativa de la influenza, que tenían que abrirse Cancún a otros mercados. Ya no podía ser exclusivamente hotel de lujo de gran turismo, 5, 4 o 3 estrellas. Tenía que abrirse al masivo, y el masivo incluye todo incluido, incluye el condotel, compras un espacio por tiempo, por semanas, y también que se llama tiempo compartido. El condotel es cuando tú, por ejemplo, el King High es un ejemplo de condotel de muchos años. Tú compras tu departamento y se lo dejas a una operadora a rentarlo todo el año y tú nada más le dices, bueno, los 15 días de diciembre o los 10 de Semana Santa que quiero ocuparlo, bloquéalo. Ajá. Todos estos mercados existen y todos tienen que estar ya en algo que tiene más de 30,000 cuartos. 2000, 2010, Andrés. En los años 2000 a 2010 son uno de los años, como dice Carlos, que nos dieron el crecimiento fue realmente impresionante, con la construcción de nuevos condominios, nuevos hoteles, y sí fueron llegando más y más trabajadores que dormían en campos muy cercanos a Bonfil y otros ahí en la zona hotelera, en unas galeras que hacían ellos hasta 1,000 o 2,000 personas estaban viviendo en galerones enormes con mucha gente dándoles de comer y todos los demás servicios. El crecimiento de esto, pues a pesar de que en ese entonces las playas de Cancún no eran tan anchas como al principio, antes del huracán Wilma, entonces la recuperación de las playas se hizo pues gracias a la intervención de los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Que es el federal, el estatal y el municipal, y las empresas privadas como los hoteleros y otros empresarios turísticos que hicieron posible que esto se diera. Debido al crecimiento impresionante de los condominios, pues comenzó a llegar más gente de diferentes lugares. Comenzamos a recibir gente de Argentina, Sudamérica, de Colombia, de Guatemala, comenzaron a llegar buenos charters de Guatemala hasta 2 veces por semana, y pues también de Europa, ¿no? Del viejo continente. Los primeros turistas que llegaron de Europa, cuando ya esto se recupera, pues siempre han sido los británicos y los alemanes. Después los franceses y después los españoles, y en sí, el boom de los españoles con toda
la adquisición de los hoteles de casi de todo el tiempo, lo que es todo incluido, pues la mayoría lo tienen los españoles. Entonces ellos hicieron realmente pues un super negocio junto con, como dice Carlos, aprovecharon este tipo de planes de financiamiento que hizo el gobierno federal. No, y el gobierno español, que les daba créditos con intereses muy bajos. Pero bueno, para mí esta década del 2000-2010, como lo dije al principio, es el boom también de la corrupción. Es cuando empiezan a autorizarse mayores densidades, cuando hoteles como en aquel tiempo un Ritz que había vertical, le autorizaron la construcción de 3, 4 pisos más, cuando empieza a no respetarse este ordenamiento que indicaba que no podía dejar de verse el mar mientras uno circulaba por Cuculcán, y entonces empiezan los hoteleros a construir sin respetar los metros que correspondían a la servidumbre de paso, y bueno, pues ya hay que estar atisbando a ver en qué momento puede uno ver esas aguas que tenían 3, 4 colores y que hoy siguen siendo hermosas, pero ya no tienen esas tonalidades de antaño. Recordemos que también comienza Bonfil, como lo acabas de mencionar, a generar asentamientos como lo que hoy se conoce como Álamos. Empiezan a venderse todas estas tierras de manera irregular, siguen estando irregulares, se asientan escuelas y bueno, también Puerto Morelos tiene ya su dosis de corrupción cuando empiezan a comprar terrenos ejidales y a empezar a construir algunos fraccionamientos, pese a las protestas que se generaron por grupos de extranjeros que ya llevan mucho tiempo cuidando a Puerto Morelos para evitar que se corrompa también ambientalmente, como ha sucedido con Cancún. Empieza también la demanda en Puerto Morelos por convertirse en municipio. Es esta década en donde se generan 2 municipios más, ¿no, Cardín? Sí, es el tiempo de la constitución de municipios como Tulum y Bacalar. Tulum y Bacalar son 2010-2020, ¿no? No, acuérdate que es en el sexenio de Félix. Entonces se empiezan a gestar antes del 2010, se consolidan poquito más del 2010, pero cuando se empieza a armar, se da en 2010. Ya Puerto Morelos es a fines de 2000, en la segunda etapa de 2010-2020. Bueno, si me permiten, vamos a un corte, pues ya para actualizarnos a la última década, ¿les parece? Excelente. Excelente. Enseguida volvemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Y
bien, ya estamos de regreso en su programa Estado de los Estados. Más o menos recordando, ¿verdad?, las cosas que son características de cada una de las décadas que se han vivido en Cancún. Entonces todavía el municipio Benito Juárez, hasta la década donde nos encontramos, a este municipio también pertenecía Puerto Morelos. Y es justamente del 2010 ahora al 2020 que Cancún sigue registrando altas, bajas, pero pues menciona el señor Cardín, menciona también el señor Uscanga, tal parece que nada ha logrado detener el desarrollo ni de la zona norte, comprende Isla Mujeres, Cozumel, Playa del Carmen, Cancún, Tulum, nada parece detenerlo, lo cual podría ser muy satisfactorio, de no ser que también ha generado una gran pobreza y una delincuencia que habrá que caminar contra la pared ya en estos momentos, ¿eh? Bien, vamos 2010-2020, señor Cardín. Bueno, yo marcaría el 2010-2020 con la nueva influencia de Cancún. La influencia de Cancún para que se crea, donde se crea o por lo que se crea la Riviera Maya y que corre prácticamente de Cancún a Tulum. Ahora la nueva influencia es hacia el norte de Cancún, la zona continental de Isla Mujeres, que ya tiene aproximadamente 7,000 cuartos y tiene proyecciones para llegar a 20,000. ¿Cuál es el grave problema que esto puede representar para Cancún? Pues que no tiene dónde poner aeropuerto esa zona, tiene que utilizar forzosamente, forever, para siempre, el aeropuerto de Cancún. Y hay que prever que esa oleada de turistas, esa oleada de gente que va a prestar servicios turísticos en esa zona, ¿dónde va a vivir? Porque Cancún ya ha sido en estos años la ciudad dormitorio de la Riviera Maya y ahora se va convirtiendo de manera muy, muy fuerte en ciudad dormitorio de la zona continental de Isla Mujeres, donde no hay infraestructura de ciudad, a pesar de que hay terrenos que están previstos para hacer la Ciudad Mujeres, que así le denominaron desde hace varios trienios en la isla. El tema fundamental ahí de Cancún es cómo le va a hacer para lograr que ese impacto no lo arrolle a la izquierda y a la derecha, porque a la izquierda se va en Las Mujeres y a la derecha se va hacia Playa del Carmen. Por otra parte, volvemos a marcarnos 15 años después con otro huracán, que afortunadamente no llegó con la fuerza que se hablaba la semana pasada, el martes de la semana pasada. Se hablaba de que nos llegaría con categoría 4, tendríamos el ojo del huracán prácticamente encima, bajó un poco, parte del ojo del huracán le pegó a Puerto Morelos, ahí Andrés nos puede decir más porque él ahí pasó el huracán, y bajó a categoría 2 al entrar a tierra para salir con categoría 1 por progreso, pero también demostró la fortaleza de las infraestructuras. En 3 días ya teníamos nuevamente luz, nuevamente agua, siguen las calles un poco problemáticas para circular porque no hay una calle de la ciudad donde no se haya caído un árbol. O sea, la caída de árboles ha sido verdaderamente espantosa, hay que retomar eso en cuenta para un trabajo de volver a sembrar árboles en nuestra ciudad. Y creo también que este año 2020, que para todos ha sido terrible, para Cancún más que para nadie, desde marzo se nos cayó la ocupación, traemos una ocupación a la baja histórica, ya empezábamos a recuperarnos con casi 300 vuelos al día, movimientos en el aeropuerto, y con el huracán volvimos a bajar. Esperemos que esto no nos afecte para fin de año. Andrés.
¿Tu visión de la década 2010-2020? Bueno, en lo que es el área de Puerto Morelos, la zona costera, como hemos recalcado que tiene un crecimiento también muy fuerte para Puerto Morelos. Puerto Morelos por muchos años había sido el traspatio de Cancún, del municipio de Benito Juárez, ya que pertenecíamos a Benito Juárez y no le daban mucha importancia, sobre todo en todos los servicios que debían de prestar en ese entonces como una alcaldía, ¿no? Porque primero era delegación, después alcaldía, y de alcaldía pues ya vino la transición al nuevo municipio en el 16. En el 2016 tuvimos el cambio, la primera presidente municipal, Laura Fernández, que entró como presidente de Puerto Morelos, municipal de Puerto Morelos. Todo esto se ha luchado muchísimo en esta década, porque en realidad Puerto Morelos lo que quería era convertirse en un destino turístico para poder hacer sus propias promociones turísticas, igual depender del Consejo de Turismo, que actualmente está desaparecido, pero que el gobierno estatal creó su propio para hacer toda la promoción turística de Quintana Roo, y el cual ha ayudado muchísimo a todo lo que es los destinos de Quintana Roo. En esos años, digamos al inicio del 2000, en el 2011, no hemos dejado de recibir tormentas tropicales, pequeños huracanes como el Rina del 2011, que mucha gente me recuerda. Hubo muchas cosas que vinieron a incrementar el turismo hermoso aquí en Puerto Morelos, en la de Puerto Morelos, ya que incrementó muchísimo la venta de tiempos compartidos. Comenzó a llegar gente con dinero, y como Puerto Morelos es un imán, es un atractivo que ya los turistas, tanto europeos y extranjeros, canadienses, americanos, buscaban para cambiar de Cancún, que ya era un lugar masivo. Vieron a Puerto Morelos como una oportunidad para invertir. Se comienza a dar el caso de que comienzan a construir casas en la zona, en toda lo que es la zona residencial de Puerto Morelos, la zona costera, el casco antiguo, como le llaman ahora. Se crearon 3 zonas hoteleras. La zona hotelera norte, que comprendía en aquel entonces desde el Moon Palace hasta la entrada a Tepeche, bueno, Punta Caracol. La zona centro, que ya los hoteles de 1, 2, 3 y 4 estrellas eran los que reinaban en esta zona centro, y la zona sur, en donde comienzan a construir hoteles como Hotel El Cid, Residence Hotel y otros muchos más hoteles que han venido a dar un auge turístico a Puerto Con Morelos. una marina preciosa, la del Cid, ¿verdad? Sí, muy bonita la marina, que por cierto también sufrió daños últimamente en algunos barcos que no lograron sacar a tiempo, pues no sufrieron algunos daños, pero todo gracias a que la naturaleza realmente fue muy benevolente. Benigna. Exacto, bueno, benigna, benevolente con nosotros en este caso, pero sí, la naturaleza fue la que sufrió todos los embates de los vientos huracanados del último huracán que nos encontró. Pero en realidad Puerto Morelos ha crecido muy bonito. Los invitamos a que vengan a sesionarse en Puerto Morelos. Ahora las playas están preciosas. Igual desde que comenzó a llegar el sargazo, todo el estado de Quintana Roo y todo desde Brasil hasta Yucatán sufríamos del arribo tremendo del sargazo. Afortunadamente este año fue mucho menor que los años anteriores. Bueno, porque sí es en esta década del 2010 al 2020 cuando se presenta esta alga en las costas, y bueno, pues también provoca una baja en la recepción turística, incomodidades para quienes pues tenían curiosidad inclusive por ver cómo era esta planta que salía del mar, en fin. Pero creo nuevamente que este año, el 2020, pues ha sido difícil para todo el mundo, no solamente para Quintana Roo, para el mundo entero,
no solamente para México, para el mundo entero. Pero en el caso particular de Quintana Roo, creo que se tenían las experiencias suficientes con el paso de estos huracanes, de Gilberto, de Vilma, que se supone que se tenía ya un entrenamiento por parte de las autoridades para poder tomar las medidas de prevención que no se dieron, porque eso habrá que reconocerlo. Si ahí no se registró una tragedia enorme, es porque la naturaleza se condolió, ¿verdad?, de los quintanarroenses, y pensará que ya bastante castigo se tiene pues con la presencia de autoridades tan indolentes. Esto que mencionabas, Carlos, por ejemplo, de los árboles, de la gran cantidad de ramas en las avenidas, es algo que en los huracanes anteriores se tomaron las previsiones correspondientes y antes de la llegada del huracán, muchas de estas ramas ya habían sido cortadas por los departamentos de servicios públicos municipales, por ejemplo. Esto también evitó que se afectaran tanto los transformadores y se cayeran tantos cables, pues aquello hubo inclusive un hundimiento de la basura porque 2 días antes de la presencia del huracán tampoco se dieron a la tarea de recoger toda la basura como se debe. Esto más las ramas, más no dar a conocer con exactitud como antes. Si usted vive en esta supermanzana, en esta o en esta otra, cuenta con tal y tal y tal lugar para refugio. Si no se siente seguro, acuda a estos refugios. Hoy se hablaba solamente de, tenemos 137, tenemos 118, sí, pero ¿dónde? Tampoco se vieron estas brigadas que iban a las zonas irregulares, bueno, pues para tratar de convencer a la gente de que no siguiera en sus palapas y se fuera a un lugar más seguro. Tampoco lo hicieron. Y esto que mencionas de que en 48 horas se tenía luz, permíteme decirte que había 67 supermanzanas en Cancún sin luz después de 72 horas. Entonces, esto no lo vimos realmente ni con Vilma ni con Gilberto, en donde pues milagrosamente o con una forma de operación muchísimo más eficaz, o tal vez porque se tomaban las medidas de prevención, no duraban arriba de 48 horas toda la ciudad sin luz. Hoy no, hoy habían pasado 72 y más, y seguían 60 y tantas manzanas sin luz, supermanzanas sin luz. Eso sí, Villa Sotoch y todas estas zonas, sí se procuró que tuvieran los servicios. Recordarás que tampoco había agua porque la compañía de luz no habilitaba el Cárcamo que está cerca del aeropuerto. En fin, pero no solamente es el 2020. Recordemos que en esta época, en esta década, también viene un cambio de gobierno. La gente, al igual que sucedió a nivel nacional, bueno, pues se sintió con un hartazgo que llevó al Estado a ser gobernado por quien había sido priista, pero decidió su cambio para presentarse como candidato de una coalición que siempre ha sido el agua con el aceite, que es el PAN con el PRD. La gente creo que esperaba mucho, pero es una década que nos ha demostrado que nada cambia, ni siquiera en los lugares considerados como paraíso. Se pensó que si seguía el PRI en el poder sería de protección hacia aquellos que estaban siendo señalados por diferentes actos de corrupción. Vino el cambio, pero pues tampoco pasó nada, salvo el señor Borge, ¿verdad?, exgobernador. Bueno, pues vemos que todos aquellos que estuvieron en su gobierno y que manejaron las finanzas, como el señor Juan Pablo Guillermo, como el señor Eleazar Villanueva, como muchos otros, pues siguen libres. O sea, la protección, pues no solamente la ha extendido el PRI, la extiende el PAN, el PRD y en el presente también en otros niveles, pero pues que se ve en Quintana Roo, también Morena. Ahora esta siguiente década, del 2020 al 2030, me parece que volverá a ser importantísima si es que se hace realidad el Tren Maya, si es que se hace realidad un nuevo aeropuerto,
si es que se hace realidad, pues todas estas obras que han anunciado, ¿no creen? Sería una década muy interesante esta, ¿verdad? Bueno, yo creo que el Tren Maya, con la expectativa que están queriendo crear con él, porque no logra todavía entrar esa expectativa a hacer ni siquiera algo que la gente piense, ve muy lejano el tren, ve una obra muy faraónica que no conecta bien con el turismo todavía, o sea, la percepción todavía no logra aterrizar con la gente. Pues puede ser una buena inversión y puede traer muchos empleos, pero nos va a traer otra oleada de migración que quién sabe cómo la vamos a soportar en la ciudad y cómo la vamos sobre todo a captar, cómo le vamos a dar servicios. Bueno, por lo menos ya se les olvidó el argumentito ese de que no estábamos preparados. Nunca pensamos que iba a crecer así. Ese ya por lo menos se les acabó porque ya nadie se lo cree. Merced a que uno ha expuesto una, otra y otra vez, bueno, pues se compra un terreno y después en lo que haces todas las operaciones de crédito, de que consigues las licencias de construcción, que presentas tu proyecto, pues pasa tiempo, un tiempo en el que las autoridades debieran prepararse. Y durante cuántos años, Jardín, Uscanga, nos salieron siempre con lo mismo. Es que el desarrollo nos rebasó. El desarrollo nos rebasó. Oye, que ya está eso muy cansadito, ¿no? Ahorita ya debieran estar tomando las prevenciones, como lo mencionaste, en el caso de seguir siendo Cancún una ciudad dormitorio. Ya debieron haber tomado las prevenciones para saber si realmente se van a generar esos trabajos en la vía Cancún-Tulum. ¿Dónde se va a dormir esa gente? ¿Dónde? Ya le buscaron dónde y cuántos de ellos van a permanecer, a traer a su familia, a sentarse. ¿Y las escuelas? ¿Y los hospitales? ¿Y el agua? Sí, yo creo que ahí viene una etapa, ojalá Andrés no sea lo que estoy pensando, pero la gran migración que puede traer el tren de personas para trabajar y para quedarse, a establecerse en Quintana Roo, yo creo que se van a ir sobre el área de Puerto Morelos y su crecimiento habitacional. Por ahí estoy viendo la solución que puede prever el gobierno a inducir que esta migración tenga un asentamiento, porque la verdad es que Puerto Morelos tiene muy pocos habitantes. En Puerto Morelos tenemos aproximadamente 35,000 habitantes en este momento. Pero en todo el municipio. Todo el municipio que abarca Leona Vicario, Central Vallarta, Delirios y la zona urbana de Puerto Morelos y la zona costera de Puerto Morelos. O sea, pero esto porque nos lo achicaron un poco con la entrega al convertirnos en municipio, nos limitaron, el municipio de Benito Juárez nos cortó un espacio muy grande en donde se llevó cerca de 6,000 habitaciones. Nosotros teníamos, antes de ser municipio, contábamos aproximadamente con 8,000 habitaciones. Y ahora que nos convertimos en municipio, nos quedamos aproximadamente con 4,500. Ahorita, ya con la construcción de nuevos hoteles y todo, tenemos aproximadamente cercanas a las 6,000 habitaciones que ya pertenecen al municipio de Puerto Morelos. Pero tocando el tema del Tren Maya. El Tren Maya, yo creo que las autoridades deberían repensar exactamente qué es lo que quieren hacer. ¿Quieren hacer un tren turístico o quieren hacer un tren de carga para traer insumos del resto del país o transportar la gasolina o el petróleo? No sé. Realmente, para lo que es esta zona, este tramo que abarca de Cancún a Tulum, va a ser un desastre tremendo. Yo lo estoy mirando, lo estoy viendo, porque como no pudieron usar la selva para meter el tren por allá, ahora van a usar la carretera federal, la parte del medio de lo que son los camillones de la carretera, los van a usar. Pero tenemos un problema aún mayor con ese tramo de los camiones.
Resulta que hay aproximadamente 80,000 árboles plantados ya crecidos entre Cancún y Tulum, en todo lo que es el Camellón. Entonces, pregunta número uno para las autoridades: ¿qué van a hacer para trasplantar esos árboles? ¿En dónde los van a poner? Segunda... ¿Te la contesto? ¿Te la contesto? Venga, contéstala. ¿Qué nos recuerdas que tenemos un gran programa que se llama Sembrando Vida? Que son millones de arbolitos. Entonces te van a tirar todos esos, pero te van a decir que ya sembraron el triple. ¿En dónde? No lo sé todavía, ¿eh? Pero seguro que va a aparecer Sembrando Vida. Mira, nosotros... Si no, de mí te acuerdas, ¿eh? Pero sí, yo sé, ese programa, Sembrando Vida, es un programa de bienestar muy bueno. Fantasma, no, ¿cuál muy bueno? ¿Qué no ves que quien lo preside ahora, la Secretaría de Bienestar, era el encargado de Sembrando Vida? Y si bien recuerdas, este señor lo despidió la que entonces era la titular de Bienestar, que hoy es la titular de Semarnat, y lo despidió por el fracaso del programa y por problemas de corrupción. Pero el señor presidente lo rescató, como rescata todo aquello que está cerca de él y que tiene una mancha de corrupción. Y resulta que ese señor, del fracaso de Sembrando Vida, de tener señalamientos de corrupción, pues hoy es el del bienestar y obviamente el mandamás también en Sembrando Vida. Así que imagínate tú cómo van a quedar. Bueno, esa es una respuesta, digamos, pues no sé, no tengo los datos de que... Periodística, llámala. Claro, estadística, claro. Pero mira, periodística. Hay algo muy bueno que a lo mejor el periodismo no se ha adentrado. Yo soy como representante estatal del Distrito Rotario de un programa que se llama Sembrando Paz, que es nada menos que sembrar árboles en todo nuestro estado de Quintana Roo. Son 15 clubes de rotarios que existen en Quintana Roo, los cuales todos están participando en la siembra de árboles. Yo personalmente he conseguido árboles desde Mérida, Yucatán. Actualmente ya llevamos cerca de 9,000 árboles sembrados en todo nuestro distrito. O sea, sí hay formas de hacerlo. El problema es que a veces no hay un lugar donde sembrarlos, sobre todo aquellos árboles que son endémicos de la región, que son los que tenemos que conseguir. Hace unos días aquí en Puerto Morelos contacté a la directora del Parque Marino, porque ustedes saben que Puerto Morelos, aparte de ser un bellísimo paraíso hermosísimo, es un parque marino nacional. Los arrecifes son hermosos, y la directora de este parque le pedimos autorización para plantar palmas de coco. Me dijo: palmas de coco no, por favor, porque no son endémicas, no son de la región. Lo que queremos es restaurar la duna con plantas que sean de las dunas, para que la arena se quede en las dunas con estas plantas, y no que venga el huracán y se lleve con todo y palmeras, se lleve la arena, ¿no? Hay formas de hacer, plantar árboles. Bueno, íbamos con bueno, pues a lo mejor Sembrando Paz. Necesitaría tener más información. Sembrando Vida es una ofensa, además, estar sembrando arbolitos cuando se requiere dinero para comprar medicamentos para los niños con cáncer y no estar inventando robos o asaltos como el que sucedió en la bodega. Pero en fin, estabas tú en el punto número 1, que era el Camellón Central, con un número de miles de árboles ya sembrados, altos, bien asentados en la tierra, y que bueno, pues los tendrían que derrumbar. Punto 2, ¿me decías? El de playa, me han dicho los pobladores de playa que donde les quiten el puente eso vuelve a ser un caos, ¿eh?
Bueno, sabemos que hay un sistema de ríos subterráneos muy importantes y hay muchas áreas del subsuelo que no han sido suficientemente estudiadas. Y me supongo que para el levantamiento de la carretera, y tú que ya tienes tanto tiempo que naciste en Quintana Roo, Carlos, me supongo que tienes más información al respecto. Bueno, pues se hace o se hizo una serie de estudios para su trazo, porque, bueno, pues tienen que soportar el peso de un flujo vehicular determinado. Y este subsuelo estará listo para que, además del flujo vehicular, pueda soportar el peso de un tren, porque abajo hay agua. Pues ya viste el hundimiento tan importante y tan grande que se tuvo en la carretera entre Playa del Carmen y Tulum. Esa sí, zona, que primero lo llamaron socavón y sí, que terminó siendo una cueva marina. Sí, ese tramo, hay un estudio muy importante que hicieron unos holandeses y lo tiene el municipio de Solidaridad. También lo debe tener el de Tulum, pero Solidaridad estoy seguro que lo tiene, sobre cómo descargan la afluencia de ríos subterráneos de la península, descargan sobre la zona donde está más o menos el cenote Dos Ojos, donde descubrieron que está el río subterráneo más largo del mundo. Es un río que no le han dado mucha promoción, pero que va a ser un atractivo turístico enorme para la zona. Pero yendo al peso del tren, si no hacen los estudios pertinentes sobre la carga que van a poner y dónde la van a poner, pues los hundimientos se van a multiplicar. Ciertamente no es lo mismo el movimiento de camiones o de vehículos sobre la cinta asfáltica que lo que carga un tren, pero un tren pesa más y vibra más que los camiones y los vehículos. Esto a simple vista se sabe y se ve. Entonces yo espero que los técnicos que están viendo esto del tren, yo he estado en Fonatur 4 años como director del proyecto Cancún, te puedo decir que Fonatur no tiene la mínima experiencia sobre trenes y mucho menos sobre la construcción de trenes. Ojalá estén bien asesorados por empresas verdaderamente conocedoras del tema, porque sí se prevén muchos impactos sobre cenotes y además sobre zonas arqueológicas. Hace muchos años, y tú te debes de acordar, Lilia, la NASA hizo un estudio sobre la península y la verdad es que el número de zonas o vestigios o ruinas arqueológicas que existen en la península es verdaderamente enorme. Casi donde toques hay un vestigio. Y entonces ya están hablando ahorita los de Lina sobre 100 vestigios que pueden ser tocados en el trayecto donde está el tren. ¿De qué importancia, de qué tema estamos hablando? No sé, entonces hay varios, y aparte está el que dice Andrés, el impacto ecológico, cuántos árboles van a tirar y dónde los van a reponer o cómo los van a reponer, porque una de las promesas del presidente López es que no se tocará un solo árbol. Por Dios, yo creo que eso no se puede decir siquiera, porque vas a cruzar selva, forzosamente. No, sí se puede cuando estás acostumbrado a no decir la verdad. Claro, pero no miente. Es entonces cuando se puede. Bueno, pues entraremos pues a una década sumamente importante para Quintana Roo, para la península, para los estados en donde se proyecta el recorrido de este tren. Pero también se dice que habrá grandes obras como es el puente Nixchupté, como será también el recorrido de un tren hacia la zona hotelera, como lo es también el que va a dotar de pasajeros al Tren Maya y que partirá del aeropuerto. En fin, todas estas promesas que sin duda alguna pues captan la atención de los ciudadanos, de quienes ahí habitan, porque se ve que
se abrirán otras fuentes de trabajo, etcétera, si es que en algún momento se hacen realidad. Porque que lo digan ahorita cuando en unos meses más habrá un proceso electoral, bueno, pues abre muchas dudas, porque pues de promesas creo que ya estaremos los mexicanos un tanto saturados, ¿no les parece, señores? Así es, ¿verdad, Andrés? Bueno, pues tendremos una década importante en donde ojalá todo el mundo cumpliera su palabra, hasta aquellos que dicen que son honestos, ¿verdad? Pero, señores, una última participación porque el tiempo se nos acaba. Andrés. Sí, yo quisiera pues hacer sugerencias, ¿no? Viene una década muy importante de importantes cambios y de supervivencia para la raza humana, porque son cambios que van a generar quizás más tormentas, más huracanes, y nosotros lo que quisiéramos es que la Comisión Federal o el Gobierno Federal, en lugar de construir un Tren Maya, que sería mejor que todo lo que es el cablerío de la Comisión de Telefonía, de todo fuera oculto, para evitar precisamente que nuestro destino turístico o todos los destinos turísticos de Quintana Roo o de la península, por decirlo así, nos quedáramos sin luz, sin turistas y sin ingresos durante demasiado tiempo. Ya fue muy grande la pandemia, ha sido muy dolorosa la pandemia, llevó más de 7 meses sin ingresos muchos de nosotros, porque no tenemos un sueldo, somos independientes y no hay ventas ni nada, entonces sí necesitamos que la actividad ponga esos cables de electricidad, telefonía y cable subterráneo. Ojalá que por este medio podamos hacer que ellos piensen que sería mucho mejor, menos costo, hacerlo subterráneo que estar poniendo postes y más cables al exterior. Eso sería extraordinario realmente, Andrés. Lástima que, fíjate que se hacen fraccionamientos nuevos, pero resulta que la Comisión y que Teléfonos de México, el fraccionador les dice, bueno, pues si quieres meter tus cables me pagas, porque vas a perforar mi suelo. Entonces ni la Comisión ni Teléfonos están dispuestos a pagar, pese a que ahí van a tener clientes, ¿verdad? Y así seguimos en esta sinrazón hasta en tanto no se haga, pues no sé, una ley para otorgar permisos de construcción que obligue a que todos estos cables sean ocultos. Porque si lo ves, pues eso está presente en todos lados, y donde no lo está es porque tanto la Comisión estuvo dispuesta a pagar como Teléfonos o como Cablevisión, por ejemplo. Pero los fraccionadores piden su moche. Cardín. Bueno, yo quisiera hacer un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales a que la planificación sea verdaderamente de estadistas. De los próximos 20 a los 30, al 2020 a 2030, esta década que viene para Cancún, va a ser muy impactante. No es por el crecimiento que pueda tener Cancún, porque prácticamente ya no tiene terrenos, sino, como decía antes, el crecimiento de la costa de Isla Mujeres, la parte continental que le llaman, va a ser muy impactante, muy fuerte, y va a pasar sobre Cancún. No hay manera de hacer el aeropuerto ahí. Pero también en esta década debe de venir el crecimiento de lo que le llaman la isla grande de Holbox, y también Holbox tiene que usar el aeropuerto de Cancún. No tiene posibilidades de hacer otro aeropuerto, no hay manera de hacerlo, no hay lugar, y está muy cerca entre el aeropuerto de Mérida y de Cancún para poder aterrizar aviones del tamaño que están transoceánicos, que son los que se utilizan para el turismo. Ya se anunció afortunadamente la construcción ahora sí parece que en serio, y ojalá se haga, del aeropuerto de Tulum, el aeropuerto internacional. Yo conozco un proyecto que ya está avanzado atrás de Puerto Aventuras,
este proyecto de aeropuerto, pues ya tiene el camino de acceso, ya tiene los terrenos, ya tiene un cierto avance en obras de infraestructura del aeropuerto nuevo. Ojalá se retomara, porque entonces dejaríamos de cargar un poco la llegada de los que van a la Riviera Maya, y ese aeropuerto serviría de colchón. Y pensar que Cancún puede seguir siendo, desafortunada o afortunadamente, habría que irlo valorando según la infraestructura que se haga, ciudad dormitorio de la gente que trabaje en la zona continental de Isla Mujeres y en la zona continental en la Isla Grande de Holbox, porque ¿dónde van a meter a sus hijos a la escuela en Holbox? ¿Dónde van a meter a sus hijos o a su familia a los hospitales, a los consultorios, a las universidades? O sea, la infraestructura para una ciudad de los tamaños de crecimiento de un desarrollo turístico son muy importantes y muy grandes. Entonces la gente se irá a trabajar a Holbox, por ejemplo, pero dejará a su familia en Cancún. Obviamente, no se les puede pedir que la lleven a donde no hay nada y donde no se puede hacer nada de esta manera, ¿no? Entonces, eso ojalá lo prevean, lo vean y lo puedan ir planeando y ir viendo crear estas infraestructuras de ciudad. Bueno, como comentábamos, sin duda alguna esta década, que ya inicia en un par de meses más, pues será muy importante y será definitiva para esta zona de Quintana Roo. Ojalá que esta definición sea en excelencia, en lograr una excelencia en los servicios turísticos, pero también en la calidad de vida de los ciudadanos. Allí en Puerto Morelos, hace aproximadamente 12 años, tal vez un poco más, el exdueño de Banamex, a través de un prestanombres muy conocido y denunciado inclusive en el estado de Yucatán por el manejo de terrenos, adquirió cientos de hectáreas que creo que hoy, después de haber especulado durante toda esta década con el precio de esa tierra, la va a poner para poder hacer una ciudad dormitorio. Eso se los adelanto desde ahora porque aparece ya en un proyecto. Y ustedes saben a quién me refiero, al socio del señor Harp Elú. Y pues eso y los deseos de que, oiga, ya no se renten carpas, porque pues ya ve usted que llegan unos vientos y se las llevan. Todo el tiempo que llevó montar esas carpas para COVID afuera del Hospital General, pues las tuvieron que desarmar, ¿verdad? Con todo lo que esto implica. Ahora, ¿de quién será el negocio de rentarlas? Porque, pues, tienen el Jesús Cumate 1, que está con todas las instalaciones que requiere un hospital, y decidieron rentar carpas. ¿Por qué no? En 3, 8 días máximo, haber habilitado ese hospital para hacerlo COVID para todo el estado. Pero bueno, así como antes el gran negocio, bueno, y lo sigue siendo ahora para muchos estados de la República, ¿quién hace las láminas de cartón, oiga usted? ¿Qué negociote, verdad? Pues ahora tenemos las carpas, otro negociote. Y en fin, pues que se hagan muchos negocios en Quintana Roo, en Cancún, en Isla Mujeres, en Cozumel, en Puerto Morelos, en Solidaridad, en los 11 municipios, pero que sean negocios que traen bienestar para la ciudadanía y obviamente ganancia para los inversionistas. Señores, les agradezco muchísimo que hubiésemos hecho este recorrido. Carlos Cardín, muchas gracias. Buen día y creo que fue muy saludable ir recordando, ir viendo cosas. ¿Verdad? Andrés Uscanga, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y agradezco muchísimo esta oportunidad que nos dan para recordar, porque recordar es bien. Así es. Y esto con música, aunque la música la traiga yo por dentro. Muchísimas gracias por el favor de su atención y, si nos lo permite, estaremos en Estado de los Estados el próximo miércoles. Gracias. Estado de los Estados.